Hay entrenadores que hicieron historia en sus clubes. Otros cambiaron para siempre la forma de entender el fútbol. Pero solo unos pocos alcanzaron la cima de este deporte. Esta es la historia de los hombres que conquistaron la gloria más grande del fútbol. En Uruguay, 1930, Alberto Supizzi asumió un reto para el que no existían antecedentes. Con apenas 31 años, apostó por algo revolucionario para su época. Disciplina, preparación física y una organización casi obsesiva. Contra todo pronóstico, convirtió a Uruguay en el primer campeón del mundo. Y hasta hoy, nadie ha vuelto a levantar la copa con tan poca edad. Pero una vez que el fútbol descubrió cómo era tocar la gloria, apareció un hombre decidido a demostrar que aquello no tenía por qué ocurrir una sola vez. En Italia, 1934, Vittorio Pozzo no solo quería ganar, quería transformar el juego. Diseñó el famoso método, una innovación táctica que marcó al fútbol europeo. 4 años después, en Francia 1938, volvió a levantar la copa. Han pasado generaciones y nadie ha logrado igualar aquella hazaña. Parecía imposible escribir una historia todavía más grande, pero un hombre pensaba diferente. Juan López Fontana nunca necesitó grandes discursos. Simplemente convenció a sus jugadores de que podían derrotar a un país entero. Y lo consiguieron. Una de las mayores hazañas que ha visto el deporte. Mientras Sudamérica celebraba una nueva epopeya, Europa buscaba reconstruirse. En Suiza 1954, Sepp Herberger se negó a aceptar que el destino ya estuviera escrito. Convenció a sus futbolistas de creer cuando nadie más lo hacía y terminó protagonizando una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol, recordado como el milagro de Berna. El siguiente campeón cambiaría la historia por una sola decisión. En Suecia 1958, Vicente Feola observó a un adolescente de apenas 17 años y vio algo que el resto del mundo todavía era incapaz de imaginar. Decidió confiar en él cuando más importaba. Brasil levantó su primera Copa del Mundo y comenzó una dinastía que transformaría para siempre la historia del fútbol. 4 años después, en Chile 1962, Aimoré Moreira perdió a Pelé por lesión cuando el torneo apenas comenzaba. Lejos de rendirse, reorganizó al equipo y convirtió una crisis en otro campeonato del mundo. Porque los grandes entrenadores no solo saben ganar, también saben reinventarse cuando todo parece derrumbarse. En Inglaterra, 1966, apareció un hombre dispuesto a desafiar las reglas establecidas. Mientras todos insistían en jugar con extremos, Alf Ramsey decidió romper con esa tradición. Las críticas fueron inmediatas, pero nunca renunció a su idea. El tiempo terminó dándole la razón y demostró que a veces las mayores revoluciones nacen de una decisión que nadie entiende al principio. Cuando llegó México 1970, el mundial que muchos siguen considerando el punto más alto en la historia de este deporte. Llegó también Mário Zagallo. El brasileño escribió su propio capítulo en la historia al convertirse en el primer hombre campeón del mundo como jugador y como entrenador. Ya en Alemania 1974, tras más de una década moldeando a una generación extraordinaria hasta verla alcanzar su máximo nivel, la obra de Helmut Schön encontró el examen más difícil posible frente a la inolvidable naranja mecánica de Johan Cruyff. Alemania superó aquel desafío y confirmó que los mundiales también se ganan con paciencia. Pero el fútbol volvía a cambiar. En Argentina 1978, César Luis Menotti estaba convencido de que el resultado nunca debía estar por encima de la identidad. Defendía que el balón debía tratarse con respeto y que un campeón también debía enamorar. Bajo esa filosofía, Argentina conquistó el primer mundial de su historia y encontró una forma de jugar que marcaría para siempre al país. 4 años después, llegó un entrenador dispuesto a demostrar que existía otro camino hacia la gloria. En España 1982, Enzo Bearzot tomó una decisión que casi nadie entendía. Mientras toda Italia criticaba a Paolo Rossi, él siguió confiando en su delantero. La recompensa llegó en el momento perfecto y devolvió a la Zurra a lo más alto del fútbol mundial. El siguiente campeón creía en el detalle. En México 1986, Carlos Bilardo analizaba el fútbol con la precisión de un cirujano. Cada entrenamiento y cada movimiento tenían un propósito. Construyó un equipo entero alrededor del talento de Diego Armando Maradona. El resultado fue una de las actuaciones individuales más extraordinarias que ha visto una Copa del Mundo. Pocos nombres imponen tanto respeto como el suyo. En Italia, 1990, Franz Beckenbauer volvió a conquistar el mundo, convirtiéndose en apenas el segundo hombre capaz de ser campeón como jugador y como entrenador. El Kaiser había vuelto a escribir historia. Pero no todos los campeones nacen de un solo proyecto. Algunos recorren el mundo entero antes de encontrar su oportunidad. Carlos Alberto Parreira dirigió selecciones en distintos continentes, hasta que en Estados Unidos, 1994, toda esa experiencia encontró sentido. Con Romário como gran figura, Brasil recuperó un título que llevaba 24 años esperando. Mientras Brasil celebraba, Francia vivía una auténtica tormenta. Antes del Mundial de Francia 1998, la prensa pedía la salida de Aimé Jacquet y cuestionaba cada una de sus decisiones. Él nunca respondió con palabras, lo hizo con resultados. Francia levantó la primera Copa del Mundo de su historia y aquel entrenador tan criticado terminó convirtiéndose en héroe nacional. Pero si hubo un técnico capaz de convencer a sus futbolistas de que podían superar cualquier obstáculo, ese fue Luis Felipe Scolari. En Corea-Japón 2002, recuperó la confianza de Ronaldo, cuando muchos dudaban que pudiera volver a ser el mismo.
Brasil levantó su quinto mundial y Felipão confirmó que un entrenador también gana cuando devuelve la fe a sus jugadores. El siguiente desafío parecía todavía más complicado. En Alemania 2006, Italia llegó al mundial en medio del escándalo del Calciopoli, uno de los momentos más difíciles de su historia. Marcelo Lippi consiguió aislar al grupo del ruido exterior y transformó la presión en fortaleza. El desenlace fue una final inolvidable y una nueva estrella para la Azzurra. 4 años más tarde, llegó un líder completamente diferente. Nunca necesitó levantar la voz. Nunca buscó ser el protagonista. Vicente del Bosque entendía que las grandes selecciones se construyen desde la tranquilidad. En Sudáfrica 2010, gestionó un vestuario lleno de estrellas y condujo a España hacia el primer campeonato del mundo de su historia. En Brasil 2014, Joachim Löw culminó un proyecto construido durante años. Transformó a Alemania en una selección moderna, dominante y espectacular, capaz de combinar disciplina, talento y un fútbol brillante. Su obra alcanzó la cima del fútbol mundial y devolvió a la Mannschaft al trono. En Rusia 2018, Didier Deschamps ingresó al grupo más privilegiado del fútbol al devolver a Francia a la cima 20 años después de haber sido su capitán. Apenas el tercer hombre que conquistaba el mundo desde ambos lados de la línea de banda. La siguiente historia comenzó rodeada de dudas. Cuando Lionel Scaloni asumió el banquillo argentino, muchos pensaban que era una apuesta demasiado arriesgada. Era el seleccionador con menos experiencia del Mundial. Sin embargo, construyó un grupo unido, devolvió la ilusión a toda una nación y llevó a Lionel Messi hasta el único título que faltaba en su carrera. En el capítulo más reciente de esta historia, Luis de la Fuente recogió el fruto de años formando futbolistas en las categorías inferiores de España. Cuando llegó al banquillo de la selección absoluta, no heredó una generación, terminó de construirla. Fiel a una idea de juego y a un grupo que conocía mejor que nadie, convirtió a España en una máquina casi perfecta. Ganó la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, completó un paso perfecto, recibió apenas un gol en todo el torneo y devolvió a la Roja a lo más alto del fútbol mundial. Solo 22 hombres han logrado convertirse en técnicos campeones del mundo. Cada uno llegó por un camino distinto, pero todos dejaron la misma huella: levantar la Copa del Mundo y convertirse para siempre en leyendas del fútbol.